¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un jueves más a este programa Intereconomía Inmobiliaria cuando son las 11:08 de la mañana y les adelantamos ya como la Confederación Nacional de la Construcción, la CNN, está pidiendo al Gobierno que tenga en cuenta la vulnerabilidad del sector ante una nueva espiral inflacionista. Lo ha pedido a través de una carta remitida antes de ese Consejo de Ministros extraordinario que se va a celebrar mañana para aprobar ese plan anticrisis frente a la guerra en Oriente Medio. La patronal afirma que cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado, incluidos los energéticos y los de mano de obra, pues se producen retrasos, abandonos y también ralentizaciones en las obras. Y si la guerra se prolonga y deriva en un shock energético, recuperar el mecanismo para revisar los precios de los contratos resultaría determinante para las empresas de la construcción, para que los costes energéticos representan ahora un 30%, no se disparen, son un 30% de los costes totales. Ojo, y si hablamos del gasóleo, está suponiendo un 40% de los costes para, por ejemplo, maquinistas y excavadores, algo que se puede convertir en un problema para la construcción. Un asunto del que estaremos muy pendientes de lo que pueda decir mañana ese plan anticrisis del Gobierno. Comenzamos. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Y ya les adelanto los temas que vamos a tratar aquí en la mesa porque son varios. Vamos a hablar del acceso a la vivienda, de la industrialización del sector y también de la evolución del mercado. Nos acompaña ya Alejandra Mora, CEO de Alar Real Estate. Vamos a conocer con ella cómo van a desarrollar más de 1.600 viviendas en alquiler asequible hasta el año 2028, dando solución habitacional a más de 4.000 personas. Es un modelo que apuesta por la rentabilidad a largo plazo, pero también por la cohesión social. Y vamos a poner el foco con ella, que enseguida la presento, porque hay un dato preocupante. Y es que España solo destina un 0,15% del PIB a la vivienda. Es una cifra claramente insuficiente para afrontar el problema estructural del acceso a la vivienda. Alejandra Mora, CEO de Alar Real Estate, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, buenos días, Elena. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo Muchas bien? Gracias, sí, todo bien. ¿Os preocupa algo en este momento? Bueno, nos preocupan muchas cosas. Nosotros sabes que nos dedicamos exclusivamente a la vivienda de alquiler asequible. Tenemos 2 vehículos en marcha. Somos una rara avis porque realmente toda nuestra cartera es en régimen concesional. Y bueno, sí que es verdad que las estructuras que se están usando en ese régimen concesional, pues no prevén revisiones de precio. No, los números que hagas al inicio son los que hay y bueno, esto nos preocupa. Preocupa los datos también de lo que se utiliza, ese 15% del PIB de los presupuestos generales del Estado destinados a la vivienda. Vosotros decís, hacemos algo diferente a lo que haces el resto, trabajáis con esas sociedades de beneficio e interés común, que ahora hablamos, si te parece, el significado que tienen, ¿vale? ¿Cuál es ese propósito que persiguen? Y hablamos también de esas operaciones, el próximo, hasta el año 2028. Decíamos 1.600 viviendas, casi nada, ¿no? Esto es un logro, ¿no? Bueno, sí, realmente desde que nos pusimos en marcha en 2024 estamos empezando a poner sobre la mesa que hemos conseguido algo de lo que decíamos, ¿no? Se ponen las 650 primeras en 10 edificios ya, de marzo a abril a noviembre de este año operativas, 10 edificios en Madrid y Cataluña. Y tenemos otras 1.200 adquiridas con los contratos y en marcha en obra, ¿no? Sí, y bueno, no sé si quieres que te cuente el tema de las sociedades de beneficio e interés común. Ahora lo hacemos porque me interesa esa figura también, que es la primera vez en España, creo que hay algo similar, no sé si había antes, de dónde vienen, qué significan. Hablamos de esas promociones de vivienda donde se encuentran, vamos a localizarlas si te parece, y enseguida seguimos hablando, pero también decíamos, tenemos varios asuntos sobre la mesa, vamos a analizar también, vamos a hablar de innovación, lo vamos a hacer con Sergio Retamero, director de construcción industrializada del Grupo Avintia. Sergio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos ¿Qué tal días. todo? Muy bien. Me gustaba analizar contigo ese nuevo proyecto, el impacto que va a tener esa primera ciudad de industrialización que la habéis situado en Ávila con una inversión de casi más de 45 millones. Y es un modelo que viene, bueno, pues no sé si a revolucionar el sector, porque tiene capacidad de producir viviendas, hasta 5.000 viviendas va a tener esta planta al año, reduciendo esos plazos, esos costes. Y también esas mejoras en sostenibilidad, menos emisiones y también residuos y consumo de recursos. La pregunta es si la industrialización es clave para resolver la crisis de la vivienda. En este momento llevamos ya muchos años hablando del tema, poniendo sobre la mesa esa necesidad que ha pasado de ser una sospecha o pasado de ser una idea a convertirse realmente en una necesidad. O sea, al final, no solamente para poder crear y poder poner en marcha todos esos proyectos de la necesidad de cubrir la vivienda en el plazo que se necesita, y además el tipo de vivienda que se está girando el mercado a demandar. Al final estamos cambiando los modelos familiares de las necesidades de las habitaciones, las capacidades de invertir de la familia, las capacidades de invertir de las personas particulares, que en muchos casos son, en vez de los núcleos familiares, son de 1 o 2 personas. Ese tipo de modelos nos llevan además a tener una necesidad de crear una forma de vivienda que la industrialización da una respuesta eficaz, en el sentido de que por tiempos, por precios y por capacidad es actualmente la solución que conocemos. Quizás dentro de unos años desarrollemos, inventemos algo, pero conociendo el sector de la construcción, lo normal es que tarde algo más. Le decía a Alejandra, ¿os preocupa algo? También te lo traslado a ti. ¿Os preocupa algo de esa situación de espiral, de conflicto que tenemos en Oriente Medio? Bueno, imagínate, nosotros al final, el Grupo A20 está en toda la cadena de valor. Nosotros, lo que ocurre es que dentro de esa cadena de valor, desde la promoción hasta la construcción, la parte industrial, nosotros estamos, en todo ese desarrollo, pero tiene un núcleo muy importante de construcción. Y lo que es esa parte de la cadena de valor, una de las principales características es el riesgo que asumen versus el beneficio. O sea, una constructora muchas veces se confunde cuando hablas a nivel popular con una promotora, pero cuando miras solo la constructora, sus márgenes son muy estrechos, con unos riesgos muy elevados. Cualquier ola, cualquier impacto como el que estamos viviendo ahora es realmente dramático. Va a impactar en los costes, probablemente. Va a impactar en los costes, pero además es una cuestión, porque claro, aquí para llegar a lo que tú ves cuando ves un edificio, tienes impactos de materias primas, tienes impactos, por ejemplo, materiales cerámicos, que tienen unos consumos energéticos enormes, tienes muchísimo impacto a nivel de la logística requerida para hacer ese traslado de los materiales, las transformaciones, las personas que se desplazan. Todos esos elementos al final, una parte se van a venir compensados, pero todos ellos van a haber incrementado sus costes. O sea, toca directamente esta crisis a esos costes. Y de toda esta cadena de valor tiene mucho que ver el plazo, ¿no? Y probablemente para vosotros los plazos de lo que pueda ser hoy, la construcción de una De ahí la idea vivienda, precisamente de la industrialización y del hub que estamos poniendo en marcha, donde tú consigues al final, con esa localización y tener esa cadena de valor, una concentración de la cadena de valor, reduce el impacto de riesgos ante transportes, reduces el impacto ante los tiempos y tienes esa certidumbre mucho más controlada. Al final acortas la cadena de valor, acortas los tiempos, y todo eso lo que vamos buscando precisamente es que ese riesgo sea mucho más controlado, o la incertidumbre la reduzca de forma importante, que es la otra forma de verlo. Donde no tenemos esta incertidumbre es en los precios de la vivienda, porque suma y sigue. Vamos a hablar con Karina Catrit, directora de Global Analytics. Karina, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena. ¿Qué tal todo? A todos. Bueno, habéis aportado unos datos que son tremendamente, no sé si decirte inquietantes, pero son una realidad. Hablábamos de ciudades como Madrid y Barcelona que siguen siendo tensionadas. Los precios cerraron el año pasado, en 2025, con subidas de casi el 19% y casi el 15% para Madrid y Barcelona. Son con los incrementos, dice, que aún más intensos en la periferia, mientras la demanda sigue fuerte, el crédito crece, las operaciones están cayendo, pero estamos desequilibrando cada vez más la oferta y la demanda.
Exactamente. Karina, ¿qué sí, es lo que está pasando en el mercado? 2025 fue un año que cerró con cifras en total crecimiento. Hay 2 dígitos de variación anual en casi todas las comunidades autónomas. De media en España más de un 12% de variación anual. Y en ciudades como Madrid de más de un 18%, Barcelona 14%. Pero sí, ciertamente es donde más se nota es en ese cinturón periférico de Madrid. Por ejemplo, en Fuenlabrada hay más de un 25% de variación anual. Y eso lo que viene a demostrar es un poco también esa necesidad de las familias de desplazar esa demanda hacia la periferia, dado también los altos precios que hay en la capital y en las urbes, en el centro de las urbes. Por otro lado, lo que sucede en España es que hay un desequilibrio crónico entre demanda y oferta. La demanda sigue creciendo porque se constituyen más hogares, influye la inmigración, hay un desplazamiento también hacia las urbes de población, pero sin embargo la oferta sigue siendo insuficiente, sigue siendo crónica. España ya tiene una década de desequilibrio en el que la producción de vivienda de obra nueva, como decía Sergio, por todo el tema de los costes de construcción, no satisface esa oferta. Es decir, la oferta no satisface esa demanda. Algún dato interesante también se ofrece sobre el crédito, esos datos macroeconómicos. ¿Qué dice este informe de Global Analytics? Que también es curioso analizarlo porque estamos en un momento hablando de los tipos de interés, subidas, bajadas, esas variables, mantenimiento del tipo de interés y cada vez que alguien se reúne saltamos casi de la mesa, ¿no? Pensando en que, bueno, que nuestras hipotecas o que nuestro crédito pueda subir ese tipo de interés. Exacto. Bueno, en el 2025 sí, ciertamente las variables de estas de coyuntura del sector inmobiliario fueron totalmente positivas, crecieron las concesiones de créditos a los hogares, también el número de transacciones, pero ya en enero y febrero de este año se nota una pequeña ralentización, se ralentiza este tema, es decir, hay menos compraventas y ahora hay que esperar con este conflicto. ¿Es habitual o es una evolución natural de cada año? ¿O este año se acusa más que otros años? El crecimiento ha sido una pendiente tan aguda que al final, pues ahora toca como una moderación y una prudencia. Y eso ya era antes de iniciar este conflicto de la guerra de Irán, que si este conflicto es sostenido, habrá que ver cómo va a impactar esto en las compraventas, pero sí nos espera para el 2026 2 cifras de crecimiento en cuanto a precio, de 2 dígitos. Seguimos sumando. Sí, seguimos sumando, pero más lento. La anterior, la subida del año 24 con respecto a 2025, ¿en cuánto hemos variado más aproximadamente? Lo que comentábamos, en general, el precio de vivienda libre es de un 12% de variación interanual, de 25 a 24, pero se esperan unas subidas más moderadas, más prudentes, de un dígito, 7-8%. De esas proyecciones que vosotros analizáis, ¿hay algo que os haya llamado la atención, que haya cambiado, que no cambiaba en la evolución constante y ha dicho, este año está pasando algo? Ese desplazamiento hacia la periferia, que es donde han crecido Fuenlabrada más de un 25%, Coslada, Leganés, y eso lo que te da la idea es que las familias están buscando precios un poco más asequibles y hay esa demanda hacia la periferia, porque los precios del centro de Madrid y de Barcelona son prohibitivos. Incluso te iba a decir a ciudades cercanas que estábamos antes charlando, ¿no? Ciudades como puedan ser incluso, me atrevo a decir, no sé si Ávila, Sergio. Sí, está claro que la periferia de Madrid ya se amplía más, ya no es dentro de Madrid nada más. Sergio, no sé si el problema de la vivienda tiene solución, que sí que la tiene, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, ahí al final es que nos estamos efectivamente enfrentando a una serie de un problema que tiene muchas facetas, que tiene muchos factores que nos están, digamos, impidiendo tener un crecimiento que nos acerque a la demanda. Pero hay otra forma de mirarlo, es lo que estábamos comentando en los vehículos que se están creando para hacer vivienda asequible, así como otros modelos de Build to Rent y otros modelos que hay de estas viviendas. Al final lo que buscan precisamente es una compensación de esa necesidad, porque lo que es la compraventa, cada vez teniendo en cuenta la mediana que tenemos de los sueldos en España versus los precios medios de venta, aleja cada vez más a las familias de esa posibilidad de acceder a una compraventa, salvo que tengas algún tipo de activo previo en la familia que puedas heredar o que puedas. Y eso hay muchas familias que no tienen más remedio que acceder vía una vivienda asequible, vía un alquiler de vivienda asequible o vía otros modelos que están evolucionando.
Entonces, eso es lo que en nuestro plan de negocio, de estrategia, nos mueve precisamente a poner una solución que se adapta y un producto que nosotros podemos hacer de forma industrializada a esa necesidad. O sea, nosotros por eso hemos orientado nuestro plan de negocio y el crecimiento futuro con esa idea en mente, de dar respuesta a ese tipo de necesidad habitacional. Vamos a desplazar a Ávila, si te parece, para saber cómo va a ser esa planta, porque ya tenéis otra en Aranda. Decía yo que pasaba el otro día, justamente la estaba viendo al lado de la autovía, se ve prácticamente toda la infraestructura de Avintia, de esa fábrica, pero en Ávila, ¿cómo va a ser la proyección de esta fábrica? ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿Cuáles son esos plazos para finalizar esta nueva fábrica? Yo creo que, mira, la forma quizás de visualizarlo, nosotros actualmente, como tú comentas, allí en Aranda tenemos la fábrica donde estamos haciendo los muros estructurales y los muros de toda la fachada de los edificios que estamos haciendo pues para el Plan Vive o para en Aragón. Estamos trabajando pues en Castilla-La Mancha igualmente tenemos fábrica para hacer balcones, chimeneas, ventanas y baños industrializados. Actualmente esas fábricas las tenemos en Valdemoros, en Talavera, en Jumilla, en Aranda. Entonces, todos son necesidades en esta integración que hemos visto de productos con un valor añadido y con una necesidad de cubrir precisamente en el mercado en el que estamos y la respuesta a las preguntas que nos han ido surgiendo. ¿Qué ocurre ahora? Precisamente lo que estamos buscando es un modelo donde vamos a reducir todas esas cadenas de suministros, esa cadena de valor que tenemos geográficamente repartida, y vamos a ir a buscar crear un centro neurálgico donde se concentran esas empresas, esos productos, y además podemos aprovechar las sinergias que se crean entre ellas. Actualmente es muy difícil de una empresa que tienes en Talavera, otra en Aranda, otra en Jumilla, por ejemplo, sacarle buen provecho. Lo que buscamos precisamente es crear un hub de innovación, un hub industrial donde precisamente se pueda conseguir pues reducir la cadena de suministro, aprovechar sinergias, aprovechar precisamente integraciones en esas capacidades industriales de las distintas unidades. Oye, Sergio, ¿cómo ha ido? Ahora hablamos de la capacidad de producción que va a tener esa fábrica y de lo que estás haciendo dentro de esos Plan Vive que me comentabas, pero ¿cuál es el recorrido de la industrialización? ¿Cómo ha sido esa evolución en España, la industrialización, la incorporación de la industrialización en los últimos años? Claro. Porque estamos a las puertas también de Revil, charlamos hace un año, cada vez intentamos innovar, hacer más proyectos, pero no sé si realmente el mercado y el entorno acompañan. Bueno, eso hablábamos precisamente antes de las experiencias ya de Avintia de hace ya años, precisamente poniendo en marcha. No solamente Avintia, ha habido otras empresas que nos han acompañado en este camino, vamos a decir, de pioneros. Al final tienes que hacer un punto muy importante de valor y de lanzarte, porque al final lo que ocurre, pues hablamos de una serie de anécdotas, ¿no?, cuando pones en marcha, pero esas anécdotas se tienen que convertir en lecciones aprendidas. Entonces, en lo que hemos ido nosotros evolucionando y el mercado con nosotros, pero quizás en esto nosotros pues siempre hemos sido un poco punta de lanza, es convertir precisamente esas experiencias que nos han dado a lecciones aprendidas. Actualmente nosotros ya tenemos 2.500 viviendas entregadas, industrializadas, tenemos en cartera 5.000 viviendas que tenemos en la cartera que están ejecutándose, y lo que vamos precisamente es adquiriendo esos conocimientos de esas experiencias, de todas esas 20, 30 promociones que entre terminadas y en marcha, que realimentan el conocimiento que se va quedando en la compañía. La idea precisamente es con eso generar un producto eficiente, eficaz y con una calidad que además, pues como se hace en todos los sectores, es la transformación al sector industrial. O sea, que de verdad esas lecciones aprendidas forman parte de tu círculo de mejora continua y vayas mejorando el producto, precios, costes, calidades. Entonces, el resto del mercado está siguiéndonos en ese sentido, ¿vale? Y ha habido un cambio muy importante, de haber unos porcentajes muy bajitos de realmente de industrialización real ejecutada en lo que es la cartera de negocio del conjunto del país, a que prevemos que para 2030 pueda llegar a un 30, un 40% de construcción en este tipo, en mayor o menor grado, pero
con ese impacto en el conjunto de la construcción. Cuando hablamos, Sergio, de una vivienda industrializada, ¿en qué tanto por ciento tiene que estar industrializada para llamarla así? ¿Y qué es realmente? Esto es un debate interesantísimo, sí. Nos podemos tirar aquí, o sea, además los que llevamos ciertos años, pues esto al final nos ponemos, como se dice ahora, nos ponemos muy frikis con ese tema. La realidad es que es un abanico tremendo, o sea, nuestro objetivo es que llegamos en el PEM de la construcción, que lleguemos a tener y adquirir, estamos en un 35, que la idea sería llegar hasta incluso un 75 off-site. De tal forma que de todo fuera de la obra se realice en una fábrica. Esto es un plan estratégico y luego te toca ser muy pragmático. O sea, esto no se trata de ser un idealista y poner unos medios, sino además en ese proceso ir haciendo viviendas. Entonces nosotros pues actualmente no estamos en el 75, estamos en un 35, pero estamos trabajando en eso. Hay de hecho en el clúster de la edificación ya se hizo un trabajo en definir precisamente los grados de industrialización, basados precisamente en estos tantos % de PEM y en qué elementos. Y nosotros, sin duda, cumplimos más que de sobra las bases de lo que ya se considera. Nosotros no solamente hacemos la estructura, la hacemos industrializada, sino que añadimos toda una serie de componentes industrializados para simplificar pues tu camino crítico de ejecución de la obra, las tareas que más interferencias provocan, las tareas que tienen más problemas de calidad, y eso es lo que hemos ido no solamente desde el punto de vista que es clásico, ¿no?, de la estructura, sino de componentes industrializados que se incorpora en nuestro diseño del producto, que es un diseño integrado. Acompaña también, no sé si existe algún cuello de botella, seguramente que sí, que venga vía normativa por el mercado, no sé, ¿hay algún cuello de botella? ¿Qué barreras siguen existiendo? Muchísimas, hay muchísimos. Para poner vivienda industrializada en nuestro país. Para ponerlos, directamente, vamos a ver, el gran problema que tenemos siempre es el coste. No hacemos trampas al solitario, eso es el gran reto, el gran problema. No es un problema de la construcción industrializada, es un problema de la construcción, ya lo hemos hablado antes. Lo que ocurre además es que necesitamos modelos de negocios donde las ventajas que te aporta la industrialización se valoren, y en ese momento el coste ya es cuando has quitado esa piedra. Luego hay otros temas normativos, como bien decías. Un modelo que se beneficia o que te permite beneficiarte de las reducciones de plazos, si te encuentras con problemas para conceder las licencias, si te encuentras con problemas para facilitar el flujo de generación, pues estás perdiendo mucho porque un fondo de inversión, cuando hace su plan de negocio, pones al final todos sus tiempos. Si tienes, una mejora en una parte, pero otra no la consigues hacer también que vaya y que fluya, has perdido parte de esa ventaja. Entonces esa parte administrativa es fundamental. Luego hay otra parte normativa. Y aquí entiendo que va por comunidades. Por barrios casi. Por barrios, ¿no? Por comunidades, sí, casi por ayuntamientos. Por ayuntamientos en buena parte, sí. Y va mucho por comunidades. O sea, ha habido iniciativas muy interesantes que se han hecho en algunas comunidades con acuerdos marcos previos de las comunidades con los ayuntamientos, por ejemplo, que eso ya facilita que desde el punto de vista incluso de la comunidad se puedan hacer permisos. ¿Vale? Entonces eso ya lo que quitas es pasos, evitas, no estás metiendo un riesgo al contribuyente porque sigues manteniendo todos los controles, pero en vez de hacerlo en 3-4 pasos, lo haces en 1 o 2. Entonces ese tipo de iniciativas son muy positivas y efectivamente ya algunas comunidades lo están implementando. Y luego hay otros ayuntamientos que lo tienen muy asumido y lo tienen también muy dinámico la respuesta que te dan, y otros que todavía les cuesta mucho. Entonces eso está muy fragmentada esa Aquí nacieron, te iba a decir, las famosas ECUs, las declaraciones responsables que han ido ayudando, pero las famosas ECUs se aplican en función de cada ayuntamiento, o se aplican en Madrid ciudad y a lo mejor en un ayuntamiento al lado. Por eso ese tipo de acuerdo, cuando hacemos un plan de negocio conjuntamente con un fondo, da muchísimas garantías y nos facilita muchísimo cuando vamos a hablar, porque al final el dinero es muy miedoso con el tema de las incertidumbres. Si tienes una parte normativa que has eliminado esa incertidumbre, has ganado muchísimo, ¿vale? Pero luego también hay otras, por ejemplo, a nivel de seguros decenales, costes financieros, hay, otras muchas piedras en el camino que tenemos que ir eliminando poco a poco.
Mm. ¿Vale? La pregunta es también, yo creo que la siguiente. Porque, claro, si venimos a reducir costes con la industrialización y venimos a reducir plazos, la pregunta es, ¿esto se repercute en el precio de la vivienda? ¿Podemos optar a viviendas un poquito más económicas de lo que el proceso tradicional puede estar situando? ¿Sí? La respuesta es claramente que sí. El problema que tenemos actualmente, que cuando se hacen, vamos a decir, licitaciones comparativas, estás comparando modelos con una certidumbre muy elevada en costes y precios con otros que no lo hay. Entonces, tú puedes hacer una licitación con construcción tradicional a un valor inferior en coste, ¿vale? Pero tu certidumbre de que vayas a conseguir ese coste, de que no vayas a tener un problema a mitad de camino, es muy diferente de la incertidumbre cuando lo haces a nivel industrializado. Entonces, lo que nos está llevando precisamente el mercado, precisamente por esas necesidades de tiempos, por esos cambios de del modelo en venta al modelo precisamente de un activo al que se le va a querer sacar partido, nos lleva a cada vez valorar más esa reducción de incertidumbre. Donde gana muchísimo la industrialización no es tanto la reducción de costes como la reducción de incertidumbres. Y costes previsibles y conocidos de forma, digamos, con una variación muy pequeña. Entonces, ¿tiene impacto? Sí, a lo desde mejor el puede punto tener de vista, ¿qué impacto valor es ese? en los próximos estudios que haga Global, ¿no? Y que a lo mejor no sean de 2 dígitos, sean de unas décimas menos. Eso es, ¿no? Oye, pero ya digo, esa va a ser muy lenta, va a ser muy prudente esa moderación de precios años, de cara al 2026. Hasta 2030 por lo menos, ¿no? Hasta dentro de 3, 4 años no veremos quizá ese escenario, pero si no aumenta la oferta de forma significativa, Karina, en un escenario dentro de 2 o 3 años, ¿dónde nos podemos estar moviendo? Por eso decía que al final sí se prevé que los precios sí sigan creciendo, pero un poco más moderado. No vamos a alcanzar, esperamos, los 2 dígitos que hemos tenido en el 2025, y más ahora con este conflicto, que de algún modo hay que ver la duración del conflicto y toda la implicación que va a tener. Pero no se esperan subidas tan drásticas, se esperan que el mercado sea mucho más prudente, más moderado. Me llama la atención, Madrid ha subido más que Barcelona. En este caso, casi un 19%. Es decir, los estudios, las cifras, coincidimos todos en que sí, hay una subida, pero Madrid está en un 18% en el 25 aproximadamente, y Barcelona en el 14%. Bueno, es significativo, Tampoco, ¿no? es una cifra muy distinta, siguen siendo números altos, 2 dígitos. Igual, y la periferia de Barcelona igual, en Badalona también hay subidas, en Santa Coloma, es decir, y por eso el escenario es similar. Por eso necesitamos poner también en el vivienda asequible de la que tanto se habla, Alejandra, hablábamos de que vosotros habéis impulsado, sois unos innovadores dentro del sector inmobiliario, yo creo que me atrevería a decir valientes, ¿no? Con esta nueva figura, esas SBIC, que esas son sociedades de beneficio y de interés común. ¿Qué es exactamente estas sociedades? ¿Cuál es ese propósito que tiene? Porque tiene un doble propósito. ¿Y cuándo empezó Alas Real Estate a funcionar aquí en España? Bueno, empezó a funcionar cuando 2 equipos que veníamos del mercado capitales, pero también de trabajar la vivienda desde un punto de vista muy social, ¿vale? Pues nos dimos cuenta de lo que ahora ya es muy evidente. Escuchando a Erika las cifras, nosotros, perdonadme, pero yo, incluso personalmente, a mí me preocupa muchísimo el tema de la vivienda. Creo que está siendo un problema que se puede convertir en un problema social muy grave. O sea, el último, creo que ha salido el informe de Funcas del otro día, para no equivocarme, el 45% de los inquilinos están en riesgo de exclusión social y el 60% de los hogares tiene algún problema con la vivienda, ¿no? Y con mantener la vivienda, y esto está empobreciendo casi a 6 de 10 hogares, ¿no? En la economía. Aparte del problema que es el acceso de las nuevas generaciones a la vivienda, creo que si no está siendo un problema social muy grave ya es porque de alguna manera, no lo sé, no sé explicarlo por qué no hay un problema grave social ya de Bueno, es una de las preocupaciones. Evidentemente ya se preocupa, o sea, la sociedad está preocupada por ese acceso a la vivienda que no puede, claro, porque no se puede acceder. Claro, pero llegará un momento, y es que yo me lo planteo muchos días, digo, que en algún momento esto se va a trasladar a la calle, quiero decir, o al día a día. Porque es raro que no se haya trasladado a la calle, ¿no? Es muy raro que no se haya trasladado, quizá, bueno,
eso sería un debate de otro tipo, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Y por quién controla a lo mejor la calle en estos momentos, pero creo que la oferta no va a tener el ritmo que necesitamos para intentar evitar un problema grave, ¿eh? Entonces, esto quizá fuimos los que iniciamos Alas, nos dimos cuenta de esto hace 2 años, o sea, de que iba a haber un grave problema social, y con la preocupación social delante, pues bueno, nos incluimos un equipo que venía de Mercado Capitales y creamos Alas. Alas es SBIC, efectivamente. La SBIC es una sociedad de beneficio de interés común, es una figura que existe en otros ordenamientos jurídicos, en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, que lo que hace es cambiar, o sea, es una innovación en derecho societario, es decir, se pasa de un modelo que tiene exclusivamente en consideración a los accionistas a un modelo en el que se toma en consideración a los accionistas, por supuesto, pero a otros grupos de interés, es decir, allá donde impacta tu actividad se tiene en cuenta desde el principio, y son sociedades de capital. Nuestros vehículos son sociedades anónimas y son estructuras mercantiles y de capital que voluntariamente establecen la obligatoriedad en sus estatutos de generar un impacto social y medioambiental medible, es decir, integrar en sus métricas y en su reporting no solamente tires y yiles, sino impacto social y medioambiental, ¿vale? Que también se puede medir. ¿Y cómo se mide ese impacto social y el impacto medioambiental? Porque alguien que está escuchándonos puede decir, ya, pero esto, cuéntanos, Alejandra, ¿cómo se mide? ¿Se mide? Yo desde hace 1 año y medio que dije, ¿esto cómo se mide? Sí, se mide, y hay metodologías internacionales que miden SROI, por ejemplo. El SROI es el retorno social de una inversión, es decir, cuántos euros genera mi euro invertido. Y esto para muchos inversores a nivel internacional es muy importante. Inversores que invierten sistémicamente en affordable housing fuera de España es muy importante, ¿no? Porque yo creo que tenemos ahora mismo en el sector hablamos del institucional con mucha ligereza, ¿no? El institucional que se busca ahora mismo es aquel que compre activos inmobiliarios. Hemos pasado de buscar compradores individuales que se quedan con una hipoteca a buscar un comprador de un activo que se quede con la gestión. Y mientras no cambiemos esto, y perdona que sea tan directa, es decir, mientras no cambiemos esto, no va a funcionar nada. Es decir, mientras no creemos carteras invertibles grandes, con capacidad operativa y con una seguridad en la operación, el institucional no va a invertir. El institucional puede comprar activos para sus carteras inmobiliarias, un activo, por ejemplo, concesional dentro de una cartera inmobiliaria, pero no va a invertir sistémicamente en el affordable housing. Y esto pasa por dar seguridad a vehículos y a estructuras tenedoras y operadoras de vivienda asequible, especialistas en vivienda asequible. Sois vosotros. Entonces nosotros estamos siendo valientes, a veces yo creo que osados, llegamos a la osadía. ¿Por qué? Porque crear un vehículo evergreen, lo que llamamos evergreen es, oye, yo lo creo y lo quiero mantener en el tiempo, es decir, que sea algo que sea esa cartera invertible, ese vehículo donde los institucionales, por ejemplo, están invirtiendo en Alemania, en Países Bajos se invierte a través de bonos en estructuras de affordable housing, y esto es muy complejo, porque estamos centrando en el sector el tiro en la producción, que está muy bien. En la producción es fundamental, pero para paliar el déficit de oferta, la vivienda asequible en alquiler es muy importante ahora mismo. Y yo no soy defensora de que sea la única opción porque a veces se critica que podamos ser defensores exclusivamente de que la vivienda sea en alquiler. No, estoy hablando de que existe una necesidad y una premura absoluta en que existan carteras de vivienda asequible en alquiler que nos solucionen un problema que es ya muy estresante. Entonces, esa oferta tiene que venir, poniendo el foco también en esos vehículos y esos operadores a largo plazo de carteras de affordable housing, y nadie habla. O sea, en las propuestas normativas del Ministerio, en las propuestas normativas de la Comunidad de Madrid, en las propuestas, todo es el promotor, todo es el promotor, todo es el promotor. Muy importante, pero ¿quién va a operar las viviendas? ¿Qué ventajas van a tener los vehículos tenedores? ¿Qué problemas están teniendo? ¿Qué segmentación y atomización de carteras hay? ¿Podemos crear una grande donde un institucional se fije?
¿podemos poner mecanismos para crearla? Yo creo que estamos alejados a veces del foco. Estamos alejados del foco. Alejandra, bueno, decías, sois, yo decía valientes, dice, somos hasta osados, ¿no? Pero claro, en estos 2 años, ¿cuál ha sido el resultado de esa osadía? Pues mira, el resultado es que tenemos un vehículo, digamos, consolidado. Tenemos 700 viviendas en 10 edificios que van a estar operativas de de abril a noviembre de este año. Son 10 edificios en regímenes concesional, donde ya hay unos accionistas que han confiado en la marca ALAS SBIC, es decir, en la marca ALAS Sociedad de Beneficio de Interés Común, donde creen que van a tener van a tener su retorno financiero y además van a tener un reporting integrado de impacto social y medioambiental, lo que les puede ayudar en muchas de sus estrategias. Es decir, hay inversores que quieren tener inversiones consideradas ESG o de impacto a nivel internacional, y esas viviendas, bueno, nos van a permitir demostrar lo que tiene que tener una cartera invertible o un vehículo de vivienda asequible, es decir, que es capaz de operarlas y que es capaz de operarlas con un beneficio financiero y un beneficio social y medioambiental. ¿Y cómo se equilibra esa rentabilidad, hablando un poco de la rentabilidad para el inversor privado con la rentabilidad también en ese impacto social? ¿Cómo se equilibra? Pues mira, ahora mismo mal, porque en España, y teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente, como no existen esos vehículos y esas carteras reconocibles con un marco sólido, estable, en el que se prevean beneficios fiscales, en el que se prevean una estabilidad, pues ahora inversores, por ejemplo, que vienen buscando el impacto social, temas de ESG o finanzas sostenibles, pero que también quieren un retorno financiero a tasas de mercado, pues no siguen pidiendo una rentabilidad financiera muy de mercado. ¿Por qué? Porque la rentabilidad social o medioambiental todavía no se la creen. Quiero decir, porque no hay carteras ni vehículos que sean capaces de decir, oye, generamos este impacto social, esta rentabilidad social, somos una inversión de ESG o de impacto, como por ejemplo hay fondos del artículo 9 del Reglamento Europeo de Finanzas Sostenibles que tienen una obligatoriedad de invertir en carteras o en operaciones con un reporting de impacto social y medioambiental integrado y formal, ¿no? Y, por ejemplo, en Francia están regulados. ¿Y aquí no permea? Bueno, pues aquí estamos en ello, Elena. Aquí estamos en que ayuden a crear eso, toda la normativa ayude a fomentar y a esas carteras, ¿no? Pues por ejemplo hay carteras grandes, está Culmia, estamos varios con carteras que pretendemos tenerlas a largo plazo, pero es una segmentación que por la propia, digamos, como hemos sido intentando solucionar, pues estamos segmentados, pero mi visión, haciendo un poco de bola de cristal, es oye, esto terminará por a lo mejor veo incluso alguna fusión, alguna capacidad de crear una cartera muy grande que a los políticos y a quien tiene que legislar le pueda hacer presión y perdonar, estoy siendo como muy clara, ¿no? Así me gusta que seas clara, a mí me gusta que la gente que viene es clara, ¿eh? Y que el inversor la vea como una cartera invertible y como un vehículo invertible que sea capaz incluso, yo qué sé, de generar, de emitir bonos, o porque es que la mayor inversión que se hace en Europa en affordable housing se hace a través de deuda y de emisión de bonos, porque el institucional no quiere gestionar activos, o sea, no quiere gestionar activos. El institucional puede meter algún activo en sus carteras, pero no quiere gestionar activos. Entonces, ¿qué los gestiona? Bueno, pues se queda con alguna concesión o con algún edificio que normalmente que tenga valor final, no concesión. Es decir, normalmente que sea un activo inmobiliario, no uno semi-infraestructural, como es la concesión de vivienda asequible. Y se lo queda dentro de una cartera donde está más diversificada, donde dan, y bueno, pues tiene ahí un producto financiero. Para él es un producto financiero, pero no es experto en gestión social. Y esto está perdiendo además el foco de tener a la gestión de la vivienda en el foco desde el principio. Es decir, porque te centras en promoverla, en venderla, en que luego el institucional lo haga,
pero ¿dónde la trazabilidad de la gestión social y de la gestión, ¿dónde se queda? O sea, hay que tenerla en mente. Desde el principio. Desde el principio. Y eso no está ocurriendo. ¿Y qué papel deben de jugar, no sé si las administraciones públicas para facilitar ese acceso a la vivienda? ¿Tú qué echas en falta, Alejandra? Bueno, yo echo en falta que entiendan mejor o sea, que le dediquen un poco más de tiempo a intentar. Yo sé que corre mucha prisa todo en los plazos políticos y yo no quisiera, Dios me libre, nunca dedicarme a ser política porque entiendo que los plazos políticos les deben comer. O sea, y claro, cuando tú tienes una presión de tiempo, y nos pasa a todos, no piensas bien, no piensas. Entonces, yo creo que no están teniendo tiempo para analizar bien el problema y ver, tienen la presión de generar esa oferta, que la entiendo, y yo si fuera político, al final la mayor presión, os lo he dicho cuál sería al principio, que es que el problema social se convierta, y tampoco sé si lo tienen en mente, se convierta en algo, bueno, pues que sea un problema en la calle. Y no están prestando demasiado tiempo a entender los tecnicismos de esto. Y yo, a veces a mí me acusan mucho de ser demasiado técnica, pero hay veces que o entras en los tecnicismos o no solucionas nada. Fíjate que veo muchas conversaciones, iba a decir casi en los últimos días, para hacer entender a todos los que nos escuchan muchas veces, ¿no? Porque se habla de vamos a crear 40.000 viviendas, 50.000, 60.000, nada más. Ese es el mensaje. Pero no se sabe cómo se van a crear, cómo se van a construir, cómo se van a promover, dónde están los suelos para poner esa vivienda en marcha. Porque los plazos, como bien decía Sergio, son largos, porque la industrialización todavía necesita pasos y normativas adaptadas y adecuadas para que sea más ágil, y porque muchas veces no se entiende el problema de la vivienda, Alejandra. Yo creo que es evidente que no es un anuncio para poner una vivienda en el mercado. Detrás de todo eso hay un proceso muy complicado para hacerlo. Sí, el proceso, a pesar de que yo hable tanto de la fase operativa, el proceso de producción, yo soy urbanista de vocación y de alma, aunque luego me desvié, y el proceso de producir el suelo es, bueno, pues a mí me hablaron de un traje a medida del urbanismo y es como, se nos ha quedado estrecho, ¿no? Las costuras es como que nos aprietan a todos y que no se consigue. Yo creo que ahí sí que el público debe tener un papel fundamental en generar ese suelo disponible. No sé si, no me atrevería a valorar, porque en estos últimos años no estoy en el día a día de por ejemplo, qué se está haciendo para que el público pueda ser más ágil. Hablo a nivel estatal, que es donde se tiene la capacidad de tomar medidas y de poner mucho suelo a disposición, también a nivel autonómico, porque urbanismo y vivienda tienen la competencia en la autonomía. Creo que en algunas comunidades, en la Comunidad de Madrid, se están tomando ahí ahora una ley, una propuesta de medidas para agilizar todos la ley líder, de la que hablamos aquí hace unas semanas con Sara Creo que es muy Aranda, valiente. Sí. Es muy valiente porque bueno, se deja ese urbanismo añejo atrás y yo cuando trabajaba fuera, por ejemplo en Holanda, tú llegas a un ayuntamiento y les planteas, mira, pues vamos a hacer este plan aquí tal para no sé cuántas viviendas, no sé qué, te sientas y en 2 semanas tienes la posibilidad de iniciar algo. Y claro, tú les cuentas, no, es que puedo tardar 20 años en... O sea, yo es que hice la tesis de urbanismo de los desarrollos del sureste, de Berrocales. Y, ¿cuántos años hace de aquello? Claro, y ahora te tengo que decir, pues hace casi 30 años. Casi 30 años. O sea, yo hice mi tesis en el 2001. Y pues la hice del plan de infraestructuras del sureste, del PESIN, que se llamaba. Entonces digo, joder, ahora le digo a mi hijo de 10 años, digo, pues es que mira, ahora Berrocales salió la primera familia que va a vivir allí. Tú esto se lo cuentas a un holandés y dice, pues no muy puede bien. Ser, no realidad. Holanda, por ejemplo, es uno de los países que más inversor institucional tienen affordable housing. Es verdad que tienen otra estructura completamente. Hay garantías, incluso avales estatales para fondos como podría ser ALAS, pero... se lo cuentas y dices, bueno, ¿y por qué un institucional va a venir a invertir aquí todavía, no? Tenemos que darle una vuelta a esto, aparte de venderles algún activo para sus carteras inmobiliarias, ¿no? Pero la necesidad de inversión, el volumen, no es para vender activos. Aparte se está viendo que ese mercado está empezando a chirriar.
¿Tú qué pides desde estos micrófonos para la real estate? Porque decíamos, están trabajando para la construcción de esas 1.600 viviendas asequibles, desarrolladas, para desarrollar, que las veremos cuando, Alejandra. Las que están en desarrollo entran a partir de finales de 2026, 2027 y 2028, pero como te decía Alas, no pretende ser un fondo cerrado. O sea, aquí también estamos acostumbrados a decir, levantamos capital para tantas viviendas y cerramos, ¿no? O sea, la singularidad de Alas también y la osadía es la de decir, no, es que queremos ser un fondo evergreen, es decir, queremos seguir a medida que ampliemos capital. Por ejemplo, nosotros tenemos que lanzar una ampliación de capital ahora, que además animo a todo aquel que esté queriendo ver este tipo de inversión como una inversión, pues que nos diga, oye, aquí estoy, porque a medida que estas primeras 1.200 están en marcha, pero nosotros en nuestras ampliaciones de capital pretendemos seguir con una pipeline, una cartera que creemos que pueda ser inmediata, ampliar capital y seguir promoviendo y operando viviendas. Entonces estas estarán listas sí o sí, porque son nuestras ya en 2028 todas, pero puede haber más. Si conseguimos ampliar capital, se pueden poner en marcha más. Es verdad que necesitamos suelos finalistas, suelos públicos fundamentalmente, que nos hagan poder tener las rentas que tenemos. Te iba a hacer la pregunta de, son viviendas asequibles, seguramente que llevan algún grado de industrialización, alguna de ellas. Sí, además Sergio, me ha encantado porque el tema del PEM no lo conocía, es decir, medir el grado de industrialización por el PEM, no lo conocía, y para nosotros es verdad que siempre estamos con ¿y qué grado llevan? ¿Es un 60? ¿Es un 50? Sí. Porque mucho inversor nos pregunta, ¿no? Oye, es una pregunta además cíclica en los que estamos en la parte esta de la industrialización hace algún tiempo, y precisamente en el clúster de la edificación se sacó ya el año pasado, que venía trabajando desde el año anterior, precisamente para responder a esas preguntas que tenían fondos, promotores y distintos pues nos hacían esa pregunta y se buscó esa respuesta. La respuesta, cuando un fondo te pregunta, es que tenga industrializado ¿qué tanto por ciento aproximadamente? ¿Un 40? Nosotros estamos actualmente en el 35%. ¿Puede variar o varía mucho, efectivamente, porque al final puede ser que tengas baños industrializados que no lo tengas, puedes hacer un bajo rasante más complejo, menos complejo. Todo eso hace que te impacte, te cambie el PEN y por tanto te impacte el tanto por ciento de ese PEN que estás consiguiendo. Pero la cuestión para nosotros, más que eso es un tema, es un grado para poder dar una métrica, pero más que esa métrica precisamente está cómo diseñamos el producto que vamos a poner en el mercado, por ejemplo, con los criterios que decía que me interesa mucho. Bueno, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo en el diseño del producto, que tenga un retorno de OPEX y de CAPEX importante, que las métricas de retorno a nivel de CO2 y a nivel de confort habitacional sean muy elevados, manteniendo un precio bajo y un precio muy competitivo. O sea, nosotros cuando nos pusimos a diseñar, pues se ha hecho al final, nosotros estamos trabajando con una serie de partners, que son soluciones al final que traemos con ellos, y la idea es precisamente que este modelo de vivienda nos ayude a dar respuesta a esas preguntas. O sea, nosotros estamos continuamente en estos foros recogiendo, o sea, los comentarios que hemos estado hoy discutiendo son los que recogemos para meter en el diseño de nuestro producto. Precisamente porque si queremos tener 7.500, 8.000 viviendas, capacidad es para estar muy orientadas en esos productos que sacamos en el 2028, hoy estamos diseñando cómo van a ser. Y diseñando cómo va a ser la fábrica de Ávila. Bueno, ya entiendo que lo tenéis diseñado, ¿no? Sí, Está en marcha. ¿Ya se puede ver? ¿Se puede ver algún...? ¿Es industrializada o no? Es una industrialización muy elevada. Es una cadena digital integrada por completo. De hecho, es la única forma en que entendemos de verdad de dar acortar tiempos, o sea, para poder usar inteligencia artificial, incluso para poder, si no tienes toda la cadena de valor digitalizada, entonces vamos a pegar un salto importantísimo en la digitalización y la automatización de la fábrica de Ávila, que esperemos que esté para el 2028 en marcha. 2028, pero antes nos podemos ir a visitar, que yo tengo visita pendiente en la de Aranda, ¿no? Está más que invitada. Sí, ¿no? Más que invitada, nos acercamos. Karina, nos vamos también. Alejandra, ¿te vienes? Claro. ¿Sí? ¿Nos vamos? Bueno, pues mientras tanto lo debatimos, ya les despedimos a ustedes ya hasta la semana que viene, hasta el próximo miércoles. Aquí les saludaremos desde Revil, esa gran cita con la edificación industrializada que abrirá sus puertas el próximo martes. Hasta entonces les esperamos, los escuchen allí y les deseo lo mejor.